Reino Unido eligió y el sondeo a pie de urna proyecta una demoledora victoria del laborismo, la mayor desde principios del siglo XX. Una mayoría absoluta que cimienta el camino del próximo primer ministro laborista y un drástico cambio en la fisonomía del poder político en el legislativo y el ejecutivo británicos. Aunque el Brexit no fue tema de campaña electoral, sí lo fueron sus consecuencias. La crisis del costo de la vida, la crisis del sistema de salud y la crisis migratoria. Vamos en breve por todos los detalles hasta Londres. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Los conservadores británicos sufren la peor derrota tras 14 años en el poder. Según sondeos, el laborismo habría obtenido 410 de los 650 escaños del Parlamento británico. El próximo primer ministro será el laborista Keir Starmer. El Congreso peruano aprobó el proyecto de ley de amnistía que pretende anular los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Esto pese al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para paralizar el trámite que beneficiará al condenado expresidente Alberto Fujimori. Y el huracán Beryl, de categoría 3, se acerca a México y al sur de los Estados Unidos con gran poder destructivo y torrenciales lluvias. Beryl deja a su paso amplias zonas del Caribe totalmente devastadas. Aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones legislativas celebradas este jueves en Reino Unido. Los sondeos a pie de urnas conceden la mayoría absoluta a los laboristas. De 650 escaños obtendrían 410 diputados. Y a mucha distancia se situarían los conservadores del hasta ahora primer ministro Rishi Sunak, con 131 parlamentarios. De confirmarse estos pronósticos, se trataría del triunfo con mayor margen en unos comicios legislativos en más de un siglo. La victoria de los laboristas, liderados por Keir Starmer, acabará con 14 años de gobiernos conservadores. Los resultados definitivos no se conocerán hasta primera hora de la mañana del viernes. Y mucho que comentar, lo hacemos en directo desde Londres con el periodista Fernán González. Fernán, saludos. Y todo indica que los laboristas ganan y ganan con mayoría absoluta. Después de todo, ¿sorprenden estos resultados? Así es, Jenny, buenas noches. No sorprenden estos resultados, serían la confirmación de todas las encuestas que predecían un triunfo abrumador del Partido Laborista, dirigido ahora por Sir Keir Starmer. Dos de los partidos ganadores de esta noche, según este sondeo a boca de urna, son los liberal-demócratas, que estarían en un tercer lugar con 61 escaños, y el Partido de la Reforma del Reino Unido, de Nigel Farage, con 13 escaños. Esto significa que el voto conservador colapsó y fue justamente a estos dos partidos y también al Partido Laborista. Un resultado histórico, sin precedentes y extraordinario, porque de confirmarse esta encuesta, estamos hablando todavía de una encuesta a boca de urna, pero también es una encuesta que ha probado, se ha probado muy real en el pasado. Esto confirmaría lo que se había predicho, de que los conservadores son una fuerza ya vencida en la política británica, por lo menos por ahora. Y hay que destacar que la extrema derecha entra con fuerza en el Parlamento británico por primera vez. También es un triunfo total, personal también, para el líder laborista Sir Keir Starmer, que transformó el partido, lo llevó de la izquierda al centro, como es ahora. Un triunfo que se fragua también en torno al voto de castigo. Fernán, ¿ves acaso a todo esto que lo mencionas un paralelo entre la votación de hoy y la del año 1997? ¿Es Starmer el nuevo Tony Blair de Reino Unido? Yo creo que el paralelo entre Starmer y Blair termina en la dimensión de esta victoria laborista. Lo digo porque Starmer no tiene el carisma de Tony Blair, y tampoco la economía británica está tan bien como en 1997. Tony Blair pudo tomar préstamos, el gobierno de Tony Blair pudo tomar préstamos para invertir en educación y en salud, algo que no es el caso actualmente. El país está actualmente endeudado y habrá que ver cómo Keir Starmer logra financiar los programas que se propone hacer, los programas que dijo
que haría en su programa de gobierno. Y a todo esto, ¿qué implica este golpe, este voto de castigo, como decíamos, para el futuro inmediato de Rishi Sunak y los conservadores británicos, y también para ese tradicional bipartidismo británico, todo esto que mencionas, la irrupción del reformismo de la extrema derecha? Sí, este es el fin de Rishi Sunak, no solo como primer ministro, pero también como político. Habría que ver incluso si es reelecto como diputado. En todo caso, comenzará una puja en el partido por encontrar un nuevo líder, y muchos auguran muchos años en la oposición para el partido de Churchill y de Margaret Thatcher, y habrá que ver cómo se define de ahora en adelante, si gira más a la derecha para recuperar los votos que fueron al Partido de la Reforma de Nigel Farage. En cuanto al bipartidismo, es muy difícil predecir que este sea el fin, porque el sistema británico, el sistema electoral británico, es un sistema que favorece a los partidos que están a la cabeza, digamos, en las preferencias del electorado. No es un sistema proporcional, como en otros países. Es un sistema que favorece al diputado o al candidato que gane más votos. Por lo tanto, el bipartidismo continuaría, pero habrá que ver qué pasará con el Partido Conservador en el futuro. Muchas gracias, Fernán González, en Londres. Bueno, ¿y quién es el hombre que parece destinado a convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido? Keir Starmer tuvo uno de los mejores puestos como jurista antes de pasarse a la política y rápidamente comenzó a ascender en las filas del Partido Laborista. Algunos lo comparan con la revolución política que generó Tony Blair en los años 90, otros no están de acuerdo. El mensaje de Keir Starmer en campaña fue que él representa el cambio y unas sólidas políticas de centroizquierda. Estabilidad frente al caos, priorizar el largo plazo frente al corto plazo, poner fin a la era de gestos desesperados y regresar al serio asunto de reconstruir nuestro país. Según las encuestas, son más los británicos que tienen una opinión negativa de Starmer que aquellos que están satisfechos con él. Pese a ello, cuenta con una mejor valoración que su rival, Rishi Sunak. Keir Starmer es la esperanza de volver a la senda correcta. No tengo clara su posición, me resulta difícil conectar con él. Pienso que es un hombre decente, un buen hombre. Se preocupa por el país. Es muy considerado, es abogado. Starmer tiene un pasado humilde, según explica su biógrafo. Nació en una familia obrera del sur de Inglaterra. Se convirtió en el jefe del servicio de fiscales de la corona británica, siendo nombrado caballero comendador. Durante la campaña para las elecciones aprendió a mostrar su lado humano, mostrando, por ejemplo, su pasión por el fútbol. Como abogado no expresas tus sentimientos en la corte, los datos, las evidencias y los puntos legales lo son todo, no así las historias de fondo y las ideas. Tuvo que aprender estas habilidades políticas en los últimos 9 años como miembro del Parlamento. Sus propuestas para el Reino Unido, según sus críticos, no son lo suficientemente ambiciosas. Lo que plantea, en cambio, son reformas económicas y de planificación para, por ejemplo, facilitar la construcción de viviendas. Crearemos una nueva estrategia industrial, un camino ignorado durante 14 años. Lo apoyaremos con un fondo nacional, con inversiones en acero limpio, nuevos puertos y fábricas gigantes. Durante el referéndum para el Brexit, Starmer apoyó la permanencia en la Unión Europea. Ahora él quiere acercar al Reino Unido a Bruselas, pero con cautelas, sin encerrarse en el mercado único. No es una cuestión de sacar un conejo de la galera, no es una pantomima. Ya tuvimos eso. Me presento como candidato a primer ministro, no para dirigir un circo. Diligente como un abogado, así es como quiere llevar adelante la gran tarea de devolver a la economía británica a la senda correcta. Y cambio de asunto, hablamos de Perú porque el Congreso peruano aprobaba este jueves un proyecto de ley para represcribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2022, fecha clave. Esto pese al pedido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para paralizar el trámite que beneficiará nada menos que al expresidente y además exconvicto Alberto Fujimori y además de 600 militares procesados por estos delitos. La iniciativa de ley, que pasará a sanción presidencial tras su aprobación por mayoría en el legislativo, busca anular los
procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o guerra contra el terrorismo, que dejó, recordemos, a más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos, esto es entre los años 1980 y 2000. Y vamos por las reacciones hasta Lima de esta ley de amnistía de los congresistas peruanos a personas condenadas por terrorismo, decíamos, incluyendo incluso Alberto Fujimori. La periodista Rosemary Cueva nos acompaña con más detalle a esta hora en Lima. Rosemary, en primer lugar, ¿qué reacciones ha generado este anuncio que busca anular también los brutales crímenes cometidos en la era Fujimori? Hay diversas reacciones. Por un lado, están las reacciones de quienes impulsan esta ley. Principalmente hablamos del partido fujimorista Fuerza Popular. Y en este caso, puntualmente, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los principales impulsadores de esta norma, ha celebrado esta aprobación de la comisión permanente y señaló que existen centenares de policías y exmilitares que están injustamente presos, según lo que él dijo, y que están sometidos a procesos interminables debido a lo que el partido Fuerza Popular considera como una aplicación ilegal del criterio de lesa humanidad, ¿no? También Rospigliosi indicó que no van a contestar como bancada a los comunicados de desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó hace una semana que se deje sin efecto este proyecto de ley, porque consideran que no afecta en nada al Perú y que en el peor de los casos lo que podrían hacer es desvincularse como Estado, ¿no? Por otro lado, también están las reacciones de expertos en derecho que señalan que esta norma viola los derechos internacionales y también los derechos humanos, que se trata de una de las peores normas en cuanto a derecho que el Congreso ha podido impulsar en estos últimos años. Y también se pronuncian las organizaciones que defienden a los grupos, a personas que aún se ven afectadas por estos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Hablamos de crímenes como desapariciones y violaciones, ¿no? Ellos han señalado que esta norma es un grave retroceso a los derechos humanos y a la búsqueda de la justicia y la verdad que aún esperan muchos deudos. Si se confirma, también va a dejar en la contienda electoral al expresidente y condenado también Alberto Fujimori. Rosemary, ha sido su hija, tú lo señalábamos, su bancada, la de Keiko Fujimori, quien llevaba adelante este proyecto, pero ¿cómo logró alcanzar el quórum de más congresistas? ¿Qué habrá a cambio? Nos preguntamos, a medida que también va a beneficiar, decíamos, directamente a Fujimori y también a 600 militares procesados. Sí, es lo que se piensa en realidad en los últimos años sobre la política peruana y principalmente sobre las acciones que tiene el Congreso, ¿no? Porque ya se sabe que muchos de los congresistas defienden sus propios intereses. Ha sorprendido de todas formas este apoyo a esta ley que se le conoce como la ley de amnistía, porque no solamente está el apoyo de partidos de derecha, sino también de algunos congresistas de izquierda, ¿no? Para analistas se sabe que hay una coalición de bancadas con el partido de derecha Fuerza Popular, que cada vez está tomando más fuerza y probablemente empiece a tomar más fuerza porque ya no falta mucho para las elecciones presidenciales de 2026, donde se puede negociar cierto ingreso a ciertas bancadas, ciertos movimientos y, bueno, la expectativa de que Keiko Fujimori se postule también como presidenta nuevamente. Muchas gracias, Rosemary Cueva, en Lima. Y nos quedamos en Lima porque la presidenta Dina Boluarte y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa han firmado una declaración presidencial con 49 puntos en el marco del 15º Gabinete Binacional. Se tejen alianzas. Y entre los acuerdos destacan proyectos destinados a mejorar la seguridad y la cooperación en materia medioambiental. El presidente Noboa, el ecuatoriano, afirmaba que el encuentro ha sido una gran jornada de trabajo y dio importancia a un segundo documento firmado por los ministros de Trabajo de Perú y Ecuador para promover la creación de empleo inclusivo. El gabinete binacional entre Perú y Ecuador fue establecido en el año 2007 con el objetivo de fortalecer la integración bilateral, además del desarrollo de las zonas de frontera común. Y malas noticias porque el huracán Beryl, la tormenta del Atlántico más precoz en alcanzar esa temida categoría 5 desde que se tienen registros, se ha debilitado, bajando a nivel 2, pero continúa siendo una fuerza destructiva. Su ojo pasó justo al sur de las Islas Caimán durante toda la noche y ahora, mientras México y el sur de Texas, los Estados Unidos, esperan la llegada de esta tormenta, la limpieza ha comenzado en muchas partes del Caribe. Los puntos más críticos han sido Haití y las Islas Caimán. Golpeada e inundada.
Jamaica es la más reciente nación caribeña en sufrir los efectos dañinos de Beryl. Vientos de más de 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias. Desde Cuba hasta Venezuela, pasando por Granada, San Vicente y las Granadinas. La mortal tormenta de categoría 4 está dejando su marca. Las Islas Caimán y México ahora se preparan para Beryl. Su trayectoria no es segura, pero eventualmente podría terminar golpeando al estado de Texas en Estados Unidos. Aquí en la península de Yucatán, en México, se estaban haciendo preparativos. Algunas áreas han sido evacuadas por la Armada. Estamos en una franja muy endeble, donde tenemos el mar en un lado y la laguna en el otro. Y el ancho de la comunidad pues viene siendo como de medio kilómetro, o un poco menos, no sé exactamente. Y pues un huracán hasta de categoría 2, que llega a crecer el mar, como ya ha pasado, que se une el mar con la laguna, pues es muy peligroso para que la gente esté. En los centros turísticos cercanos se están haciendo preparativos para la llegada de Beryl. Muchos vecinos están almacenando provisiones. En la playa, los visitantes disfrutan de las últimas horas antes de la tormenta. Nos quedamos aquí porque nuestro vuelo de regreso no es hasta el lunes y seguiremos los consejos del hotel y los guías ahí. Pero no estamos muy asustados. Beryl, visto aquí cuando golpeó Jamaica, se espera que toque tierra en México el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Y se reorganiza también el mapa geopolítico por la supremacía económica, y de aquello sabe mucho mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, no sé si sé mucho, pero tenemos aquí gente que sabe mucho con la que vamos a hablar. Pero es verdad que el mundo parece estar convirtiéndose en un mundo multipolar finalmente, y una prueba de ello fue en Kazajstán, donde se celebró la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este bloque, que tiene como miembros más poderosos a China y a Rusia, fue creado en el año 2001, ha ido ganando peso e integrantes con el correr de los años. El objetivo es construir una plataforma de cooperación que compita con Occidente, estrechando lazos especialmente en cuestiones de comercio, seguridad entre los países de Asia Central. Con una cumbre en Astana, la capital de Kazajistán, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin buscaban una alianza que sirva de contrapeso al mundo occidental. Entre los avances logrados, Putin destacó el uso creciente de las monedas nacionales en el lugar del dólar en el comercio entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nuestros países están intensificando el uso de las monedas nacionales en el comercio bilateral. Por ejemplo, en los primeros 4 meses del año, representó más del 92% del comercio de Rusia con miembros del bloque. Me gustaría recordarles la propuesta de Rusia de crear un mecanismo propio de pago en el bloque. Moscú y Pekín encabezan el grupo de Estados miembros. La Organización de Cooperación de Shanghái incluye además a Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, la India, Tayikistán, Uzbekistán, Irán y ahora también a Bielorrusia. El bloque representa casi a la mitad de la población mundial, pero los intereses de sus miembros no siempre coinciden. Por un lado, China y Rusia se alinean contra Occidente al mismo tiempo que compiten por ser el país económicamente más influyente en Asia Central. Aliados y competidores, vamos a hablar de la relación entre China y Rusia, que según Vladimir Putin y Xi Jinping atraviesa su época dorada. Vamos a hablar de esto con Claudio González, él es director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, gracias por estar con nosotros. China es el único país capaz de hacerle sombra a Rusia en Asia Central, es una tradicional zona de influencia de Moscú. ¿Cómo puede China utilizar el poder económico que tiene para conseguir este propósito? Bueno, fundamentalmente la herramienta de China es ganar influencia económica con diferentes inversiones muy poderosas en diferentes países de la órbita asiática. Ahí está, por ejemplo, los acuerdos de inversiones por parte de China en plantas nucleares en Turquía, ¿verdad? Por montos bastante altos que van generando la influencia china en diferentes bloques que tradicionalmente habían sido ocupados por Rusia y que hoy día están ganando espacio bajo la influencia china.
Claudio, se habla muy poco en la prensa de esta Organización de Cooperación de Shanghái, este esfuerzo multilateral importante por reducir la influencia global de Estados Unidos y de Occidente en general. Por ejemplo, los miembros de esta alianza prácticamente ya no comercian en dólares. ¿Estamos yendo a la coexistencia de dos sistemas de comercio internacional paralelos? ¿Qué consecuencias tendría esto? Bueno, aquí yo creo que hay que ser un poco cautos en considerar que la mayoría de estos países en esta organización son países que vivieron bajo la influencia de la órbita soviética, ¿verdad? Si descontamos a China, India y probablemente Irán, que también es un país bastante pequeño en términos del ámbito comercial y del mercado de capitales internacional. El resto de los países fundamentalmente de la órbita de las ex repúblicas soviéticas, por lo tanto tiene mucho sentido que aún sigan comerciando con Rusia, ¿verdad? Sin embargo, hay que poner esto en contexto porque si bien el comercio entre ellos puede hacerse en monedas locales, la verdad es que la mayoría del comercio de China, de India, se hace con Occidente en monedas occidentales, fundamentalmente dólar, un poco menos en euros, y también el mercado de capitales internacionales es infinitamente más grande en términos de la relación que tienen China e India con Occidente que lo que representa hoy día la relación con estas otras repúblicas soviéticas o eventualmente Rusia. Así que creo que todavía estamos un poco lejos de un mercado paralelo, que sería verdaderamente un problema por las diferencias en constitución y estructura que tendrían esos dos mercados. Claudio González, director de GH Capital Invest, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. A ustedes, encantado. Más temas, Sin Escala, con Jenny Pérez. Sin Escala, sí, esperemos que esta vez sea distinto. Eso es lo que dice por lo menos el gobierno de Israel, que ha enviado a Qatar una delegación para negociar un alto el fuego con Hamas. El gabinete israelí, presidido por Benjamin Netanyahu, se reunía este jueves para evaluar la última propuesta del grupo islamista para alcanzar una tregua en Gaza. Una propuesta que incluiría la liberación de los rehenes israelíes retenidos, además de un alto el fuego. Hasta ahora los intentos de alcanzar una tregua han fracasado, recordemos, por la insistencia de Hamas en que el acuerdo incluya una retirada total de Israel de Gaza, algo que el gobierno de Netanyahu rechaza. El primer ministro israelí insiste en que no pondrá fin a la guerra hasta la liberación de todos los rehenes israelíes y también eliminar por completo las capacidades militares del grupo islamista palestino Hamas. La milicia libanesa Hezbollah lanzaba este jueves más de 200 cohetes y drones explosivos contra posiciones militares en Israel en represalia por la muerte de uno de sus líderes en la víspera en una operación con drones israelíes. Israel, por su parte, anunciaba que respondió con ataques en el sur del Líbano. Las crecientes tensiones entre Israel y la milicia chiita apoyada por Irán han generado temores a un conflicto a mayor escala en Oriente Próximo. Y los cohetes también desatan regularmente incendios forestales que ya han consumido cientos de hectáreas en el norte de Israel, provocando la huida de decenas de miles de personas. Mi colega Tania Kramer, corresponsal de Deutsche Welle en Jerusalén, se ha reunido con los bomberos que protegen a quienes han decidido quedarse. La defensa antiaérea de Israel derriba cohetes procedentes del sur del Líbano. Sobre el terreno, en el norte de Israel, los bomberos se afanan en extinguir incendios causados por los ataques transfronterizos entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah. El comandante Gadi Azulay dirige un equipo más numeroso de lo habitual. Los misiles se suman a la temporada de incendios forestales, así que necesita toda la ayuda posible. En el último mes hay lanzamientos mucho más fuertes y precisos. Y como resultado de estos cohetes e intercepciones, hay muchos más incendios, a lo que hay que añadir la sequía y los fuertes vientos, como se puede ver. Se trata de las secuelas de un incendio provocado tras el derribo de misiles por el sistema de defensa aérea de Israel. Los últimos días han sido más tranquilos de lo habitual, dice Azulay, pero su equipo se está preparando para todos los escenarios, incluida una guerra a gran escala. Sabemos que puede ser mucho más grave y por eso nos estamos preparando, recibiendo fuerzas y equipos.
Ahora estamos en una fase en la que esperamos la siguiente oleada, si llega, y espero que no. A pocos kilómetros, otro incendio se ha propagado en las últimas semanas a las afueras del kibutz Samir. Oímos algunos disparos de artillería a través de la frontera y el zumbido de drones sobrevolándola. Esta zona fronteriza parece relativamente tranquila hoy, pero es engañoso. La gente de aquí lleva más de 8 meses viviendo bajo esta amenaza, pero temen que puede empeorar mucho si Israel y Hezbollah entran en una guerra a gran escala. Gilad Yehudai y su familia están preocupados tanto por los incendios como por la posible guerra. Las llamas, dice, se sienten como un arma adicional utilizada contra ellos. Aquí en la Alta Galilea y en la frontera del Líbano hay una guerra real. Misiles, drones, incendios, alarmas todo el tiempo. Muchos ruidos también desde el lado israelí. Hay aviones en el cielo todo el tiempo. Y puede pasar de 3 alarmas al día a 3 días sin ninguna alarma. Sabemos que Hezbollah tiene la capacidad de hacernos daño, de herirnos en cualquier momento. Y solo estamos, ya sabes, esperando que nuestro ejército sea capaz de defendernos. Su casa está justo fuera de la zona oficial de evacuación, que se extiende 5 kilómetros hacia el interior de Israel desde la frontera. Esto significa que, a diferencia de decenas de miles de personas, no se les ha ordenado que se marchen. Pero por miedo a la guerra y a los incendios, él y su familia se han marchado 2 veces desde el 7 de octubre del año pasado. Siempre han vuelto. Aún así, viven con las maletas hechas. Más noticias internacionales a continuación. En Hamburgo, un camión en llamas causó el cierre del túnel del Elba, una de las vías de mayor tránsito vehicular en Alemania. Un portavoz informó que el incendio ha generado un atasco de 10 kilómetros. En Japón persiste la ola récord de calor en la ciudad de Shizuoka. El termómetro casi alcanzó los 40 grados el jueves, las temperaturas más altas en 80 años. Según fuentes oficiales, en Tokio decenas de personas tuvieron que ser atendidas por el golpe de calor. Y aquí nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle Noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.